Amén. Hoy estaremos leyendo y meditando sobre el capítulo 21 del libro de los Hechos, que en realidad pareciera que fuera la historia del enviado Saúl. Amén. Más que el libro de los Hechos, porque solamente se habla en gran parte de este libro del servicio, del ministerio de Saulo de Tarso. Amén. De cómo empezó hasta cómo terminó. Amén. Y en este día vamos a estar meditando, poniendo cuidado a algo que se presenta en este capítulo, que tiene que ver cómo el Espíritu guiaba. Pablo o Saulo de Tarso era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a ver aquí que cómo el Espíritu también revelaba por medio de los profetas las cosas que iban a ocurrir, y cómo los profetas trataban de persuadir a Saulo para que no fuera a Jerusalén. Amén. Y uno se pregunta, bueno, es que el Espíritu se contradice. Por una parte Saulo es guiado por el Espíritu, pero el Espíritu por otra parte también está revelando a otros las cosas que van a ocurrir. Entonces lo que meditaremos en este día es cómo discernir lo que el Espíritu hace, lo que el Espíritu revela. Amén. Entonces tenemos que aprender a poder discernir eso. Amén. Para no ir aun cuando el Espíritu revele algo, cómo debemos interpretarlo, cómo debemos tomarlo, cómo debemos discernirlo. Amén. Para no ir a equivocarnos. Dice así el capítulo 21. Esto continúa después de que ya Saulo estuvo en Éfeso, en Mileto, y reunió a todos los siervos allí para ya despedirse de ellos, porque iba hacia Jerusalén. Amén. Y ya él sabía que en Jerusalén le iban a acontecer algunas cosas. Amén. Él no sabía si iba a morir o no, simplemente sabía que le iban a acontecer cosas allí en Jerusalén. Dice así después, capítulo 21, versículo 1, así después de separarnos de ellos, zarpamos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y encontrando un barco que cruzaba hacia Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, que es una isla, dejándola a babor, navegamos hacia Siria y arribamos a Tiro, porque el barco tenía que descargar allí la mercancía. Habiendo hallado a los discípulos, permanecimos allí 7 días, y ellos aconsejaban a Saulo o a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Pero cumplidos aquellos días, salimos hasta las afueras de la ciudad, acompañados por todos, con sus mujeres e hijos, y después de orar, puestos de rodillas en la playa, nos despedimos unos de otros y subimos al barco, y ellos regresaron a sus quehaceres o a sus casas. Nosotros, completando la navegación desde Tiro, arribamos a Tolemaida, y luego de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Al permanecer nosotros allí varios días, bajó de Judea un profeta de nombre Ágabo, el cual vino a nosotros, y tomando el cinto de Saulo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Cuando oímos estas cosas, tanto nosotros como los de aquel lugar, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Yeshua el Mesías. Y como no se dejaba persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días, hechos los preparativos, subíamos a Jerusalén. También vinieron con nosotros algunos de los discípulos de Cesarea, llevando a un tal Manasón, chipriota, antiguo discípulo, con quien fuéramos hospedados. Vamos a parar allí.
Amén. Y vamos a ver algo en el versículo, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Lo que la Escritura nos dice acerca de cómo Dios obra. Amén. Amós capítulo 3, versículo 7 dice: Amós 3:7 dice: así Adonai Yahweh no hará nada sin revelar su plan a sus siervos, los Naví, o los profetas. Amén. Quiere decir que siempre Dios, cuando va a hacer algo, tanto para el pueblo o aún hasta algo personal, algo especial, entonces lo revela a los profetas. Ahora, ¿cómo debemos interpretar lo que Dios habla, lo que Dios revela a través de los profetas? Amén. En este caso vemos que ya el Espíritu venía revelando no solo a Saulo de que algo le iba a ocurrir en Jerusalén, sino que también se lo revela a los profetas que están en las diferentes congregaciones, en las diferentes comunidades, amén, o pueblos. Y entonces ellos intentan persuadirlo de que no suba a Jerusalén. Ahora, y vemos que al final viene un profeta que es bastante reconocido por todos y de Judá, y les habla delante de todos y físicamente revela lo que el Espíritu Santo dice acerca de lo que va a sucederle a Saulo en Jerusalén. Amén. Ahora, ¿cómo interpretaron las personas esto? Los amigos de Saulo, los compañeros de él, los hermanos. Claramente su intención fue ¿qué? Persuadirle: no subas allá. Amén. Ahora la pregunta es: ¿qué haríamos nosotros? Amén. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos revela que por nuestro servicio a Él nos va a suceder algo? Y nos pasara esto, que sabemos que Dios nos llama a su servicio, y entonces sabemos que Dios nos revela que pues, algo va a suceder a nuestra vida, pero también nos revela a la congregación. ¿Cómo reacciona cada quien? Amén. Es interesante que Saulo pues no los reprende, ¿verdad? Le dicen: ¿qué hacen ustedes aquí a mí atormentándome el corazón? Si yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén. Claramente ya a él se le había dicho en su llamado, en su ministerio, de que le era necesario padecer por causa de predicar las buenas nuevas, de predicar el Evangelio. Amén. Y él está dispuesto a ir a cumplir con su ministerio. Amén. Y esto nos recuerda lo que le pasó a nuestro Señor Jesús a Nazaret con Kefas, con Pedro, ¿verdad? Como cuando el Señor le manifiesta lo que le va a ocurrir, lo que le van a hacer, inmediatamente él dice: Señor, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor lo reprende, ¿verdad? Lo llama hasta adversario, lo de Satanás. Dice: apártate de mí, adversario, Satanás, ¿verdad? Porque he de cumplir la voluntad de Elohim. Entonces, claramente podemos... Ahora, ¿cuál era la intención realmente de la profecía al revelar esto a la congregación? ¿Era para que tratara de persuadirlo? ¿O sería para otra cosa? Amén. Y es ahí donde tenemos que aprender a discernir qué es lo que realmente, para qué se revela la profecía, para qué Dios habla a los profetas y habla al pueblo, o habla a quien debe hablarle. ¿Cuál es la intención de revelarle las cosas que van a ocurrir? Amén. ¿Es para que intente evitarlas? ¿O para qué entonces es? ¿Para qué Dios puede advertirnos de algo que nos va a suceder? Amén. ¿O es para que nosotros nos preparemos espiritualmente, nos fortalezcamos espiritualmente para entonces pasar por la prueba que hay que pasar? Pero la actitud de muchos y la forma como muchos proceden es que cuando se enteran de que Dios va a hacer algo, es tratar de que
de huir del problema, de evitar el problema, de que eso no suceda, de que eso no pase. Cuando en realidad lo que Dios está haciendo es preparándonos para que entonces nosotros nos fortalezcamos o fortalezcamos a aquel que va a pasar por esa prueba, que oremos, que clamemos a Elohim, a nuestro Dios, para que fortalezca a esa persona, para que lo consuele, para que le dé fuerzas y entonces él tenga lo que tenga que pasar. Ellos al final lo entregaron a la voluntad del Señor porque no pudieron persuadirlo. Como dijeron, ya no hay más remedio, aquí todo que es que se haga la voluntad del Señor. ¿Pero por qué no dijeron eso antes? Pues que se haga la voluntad del Señor. Si es del Señor que Él suba y le suceda algo, pues que Dios lo guarde y lo guíe y lo fortalezca en lo que tiene que padecer o en lo que tiene que pasar. Amén. A veces veo que las personas piden oración porque algo está pasando con creyentes en cierto lugar. Y pedimos oración, pero ¿de qué vamos a orar? ¿Que Dios los libre de lo que les está pasando o que Dios los fortalezca para que pasen lo que están pasando? Amén. Entonces tenemos que discernir. Podemos, Señor, si es tu voluntad salvarles, tú les puedes salvar. Dios es poderoso para salvar. Pero si tu voluntad es que ellos pasen por esa prueba, que ellos pasen por esa situación, que aún si es tu voluntad que ellos entreguen sus vidas por causa de la fe, entonces que Dios los fortalezca en ese momento, que Dios los llene de fuerza y de fe y de paz para que entonces puedan pasar por la situación. Entonces el punto es, ¿cómo discernimos nosotros la profecía? ¿Cómo discernimos nosotros lo que Dios realmente está revelando y para qué lo está revelando? ¿Cuál es el propósito, la intención de la nebuá, del ruas, de la nebuá, del espíritu de la profecía para revelar estas cosas? Amén. Entonces ahí también se mide la espiritualidad nuestra. Si estamos un poquito más en la carne o en el espíritu. Si estamos un poquito hacia la carne, ¿qué va a pasar? Que vamos a querer pedir que eso se impida, que eso no suceda, que eso no pase. Cuando esa es la voluntad de Dios, que eso suceda, y Dios quiere que eso pase. Y Dios quiere que esa persona o ese siervo llegue a ese punto. No es por castigarlo, es porque Dios quiere glorificarse y quiere darle la oportunidad a ese siervo de que él también lleve gloria en poder cumplir la voluntad de... Porque ¿cómo vieron los discípulos el hecho de ser encarcelados y de ser azotados por causa de la fe? ¿Cómo lo vieron ellos? ¿Como un castigo? ¿Como una maldición? ¿O cómo la vieron? Como una bendición. Gracias te damos, Señor, por permitirnos participar de los sufrimientos de Él, Mesías. Amén. Pero entonces, claramente, cada quien va a discernir la profecía de acuerdo a su condición. Si está en una condición espiritual, claramente va a discernir espiritualmente lo que está ocurriendo y va a proceder conforme al Espíritu y no va a estar en contra del Espíritu. Amén. O si está en una posición un poco carnal, entonces su preocupación va a ser más que lo físico, lo material, lo carnal. Amén. Y va a proceder conforme a su condición. Amén. Entonces, es bueno también entender de que, para hablar un poquito del espíritu de la nebuá, o el espíritu de la profecía, que el profeta, el espíritu se sujeta al profeta, ¿verdad? Un profeta tiene el poder, por la unción que tiene de la profecía, tiene el poder para ver cosas, aun cuando no sea conforme a lo que Dios le está ordenando. Amén. La unción le da poder. Lo vemos en el caso de Eliseo, ¿verdad? Como Eliseo le profetizó a esta mujer sunamita que iba a tener un hijo, cuando Dios no se lo había ordenado. Solamente salió de su corazón. ¿Y él por qué pudo hacerlo él? Porque tenía el don, tenía la unción de la profecía, de la nebuá, y por la profecía pudo profetizar lo que iba a ocurrirle a esta mujer, deseándole que eso ocurriera. Y por eso cuando el niño muere, ¿qué hace la mujer?
se va a buscarlo. Dice, tú me lo diste, no, yo no estaba pidiendo. Y ahora mire el dolor que me está causando. Amén. Y ahora tiene que él a orarle a Dios que le vuelva la vida a ese joven. Amén. Y así lo vemos también en Balaán. Balaán también tenía el don de la profecía, o el espíritu, el rúa de la profecía, y Dios le permitía que él usara la profecía para conforme a él quisiera. No era que él mintiera, era que él veía las cosas, porque Dios se lo permitía que ver las cosas. Y él, pues, aprovechando su don, aprovechando el espíritu, la nebuá, la profecía, pues entonces sacaba beneficio para sí mismo. Hasta que un día Dios le dijo, ¿sabe qué? Ahora vas a ver. Pero vas a ver algo que tú no quieres ver. Amén. Porque ahora no va a ser a favor tuyo, sino va a ser a favor de mí y de mi pueblo. Y entonces ahora todo se le complicó a él, porque lo que él iba a ver no era lo que los que lo llamaron querían ver. Amén. Entonces, pero eso no quiere decir que un profeta, hay profetas que tienen el don y pueden ver y pueden hacer cosas en su propia voluntad sin que Dios realmente lo esté mandando a hacerlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un falso profeta y un verdadero profeta? Que el falso profeta está hablando de algo que él no ha visto. Pero un verdadero profeta puede hablar no en la voluntad de Dios, no es lo que Dios le manda a hacer, pero sí ve lo que va a pasar. Porque tiene el don, porque tiene la profecía, y por lo tanto puede ver lo que va a ocurrir. Amén. Y esto lo vemos en la Escritura, no es algo que nos estamos inventando. ¿Qué es lo que nos dice en el libro de Samuel cuando dice que Saúl estaba buscando las asnas de su padre? Y el siervo le dice, ¿por qué no consultamos al profeta? He allí un profeta. Y entonces Saúl dice, pero no tenemos presente, porque era una costumbre que cada vez que se consultaba al profeta había que llevarle un presente, porque era forma de como el profeta también se sostenía. Amén. Ellos se dedicaban solamente a eso. Y claramente ellos van allá y pues guiados por Dios también para hacer lo que Dios iba a hacer con él. Pero eso nos da a enseñar de que era común en el pueblo que cuando tenían algo difícil recurrir ¿a quién? Al profeta, que en ese tiempo no lo llamaban profeta, sino que lo llamaban ¿qué? Vidente. ¿Qué quiere decir que vidente? El que puede ver. Amén. Y no era que eran falsos profetas, era que eran profetas que tenían esa nebuá y podían ver las cosas que ocurrirían o estaban ocurriendo. Amén. Por el espíritu de la profecía. Amén. Ahora, la diferencia entre uno y otro es que este ve, aunque puede hacer cosas que no es lo que Dios le está mandando a hacer, pero él por lo que tiene la unción lo puede hacer. Y está este que es falso profeta, que es aquel que no ve nada, pero que se hace que engaña al pueblo diciendo que él ve. Amén. Entonces está la gran diferencia entre uno y otro. Tenemos también el profeta que habla Moisés en la Torá, cuando dice que si se levantara un profeta y declarara un sueño o una cosa y sucediera, dice, pero después los invita a ustedes a ir a adorar ídolos extraños, no lo sigáis. ¿Y por qué Dios permite que se levante un profeta así, que pueda profetizar, pero que al final quiera engañar al pueblo? Para probar el corazón del pueblo. Amén. Entonces, ese no es un falso profeta, es un profeta. Simplemente que Dios, aunque tiene un corazón malo, pero Dios permite que se levante, ¿es para qué? Para probar el pueblo, para que el pueblo, viendo los milagros o las señales que hace o lo que predice y se cumple, entonces la gente a ver si lo va a obedecer lo que él dice o realmente va a poner atención a lo que está diciendo y no se deja llevar solamente por lo que está bien. Amén. Entonces, todo esto tiene que ver cómo discernimos nosotros en cuanto a la profecía, porque tristemente hay muchas personas que se le da mucha importancia a la profecía y hoy en día pues se sabe que hay personas que utilizan esto de la profecía para beneficio propio. Amén. Y que aunque una persona tenga el don,
no hay que poner tanto cuidado de lo que nos profetiza o de lo que nos dice del futuro, de lo que va a ocurrir, sino de lo que hacia dónde nos lleva todo eso. Amén. Vamos a continuar en la lectura del capítulo 21, del versículo 27. Amén. Dice, al final, si usted tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado de la profecía, pues entonces por favor me damos un tiempito para eso. Amén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron cordialmente. Y al día siguiente, Saulo entró con nosotros ante Jacobo y se reunieron todos los ancianos. Amén. Jacobo seguía siendo el líder de la congregación en Jerusalén. Y después de saludarlos, les fue refiriendo una por una las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. O sea, Pablo les narró a Jacobo y a los ancianos y a los allí presentes toda la obra que Dios le había concedido hacer por medio del Espíritu. Amén. De llevar el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio a todos estos lugares. Y ellos, versículo 20, y ellos al oírlo glorificaron a Elohim. Luego le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares hay entre los judíos que han creído, pero todos son celosos observantes de la Torá. Amén. Y aquí vamos a ver vamos a tratar de interpretar las palabras que están aquí escritas, que es lo que realmente nos quieren decir en cuanto a este dilema con Saulo, si estaba en contra de la Torá o no estaba en contra de la Torá. Amén. Y cómo era que realmente él procedía y por qué procedía así. Amén. Dice el 21, y les han informado, o sea, a la congregación, al pueblo, acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a los hijos ni practiquen las costumbres. O sea, ya este rumor se había regado entre la población y todos tenían ya una idea de que Saulo era un apóstata, que estaba enseñando, no solamente era apóstata, sino que estaba enseñando a apostatar, porque así son los rumores, la gente habla lo que escucha. Amén. Y al final pasa lo del teléfono roto, ¿verdad? Que todo se tergiversa y al final ninguno habla la verdad. Amén. Dice el 22, ¿qué hacer pues? Le dicen ellos. Amén. Sin duda oirán que has venido. Por tanto, sigue nuestro consejo. Tenemos 4 varones ligados con voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la Torá. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué creían los líderes de Saulo? ¿Creían en lo que la gente se les había dicho, lo que la gente estaba creyendo? ¿O qué creían ellos de Saulo? Porque ellos hablan del pueblo, de la congregación, pero no lo hablan en primera persona. Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué creían estos líderes acerca de Saulo? ¿Realmente Saulo estaba en contra de Moisés y en contra de la Torá? Y cuando le dan este consejo a Saulo, ¿cuál es el propósito de darle este consejo? Pues porque creen que él es como realmente ellos eran, o como se estaba hablando de él. Amén. Claramente los líderes saben que Saulo no es como se está hablando. Amén. Lo interesante es que no sé por qué no han corregido el problema. Si ellos saben que Saulo no es así, ¿por qué entonces no corrigen el problema dentro de la congregación? ¿Por qué permiten que ese rumor se siga esparciendo o que siga permaneciendo dentro de la congregación? Amén. Porque tristemente dentro de todas las congregaciones pasa eso. Hay rumores y rumores y rumores. Amén. Y a veces los líderes se dan de cuenta, pero nadie corrige nada. Amén. Entonces dice que, y aquí aclara algo, sabemos de que ellos creen eso, de que Saulo realmente andaba correctamente, por lo que ellos dicen después aquí. Dice el 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído,
les hemos escrito que según lo acordado, se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Ahora, claramente, aquí, en las palabras de estos ancianos de Jerusalén, queda establecido claro dos cosas. Una cosa, y es que existe un ministerio para los judíos y existe un ministerio para los gentiles. Amén. O sea, un servicio. Cuando hablamos de ministerio estamos hablando de servicio. Hay un servicio para los judíos y un servicio para los gentiles. Claramente, Dios, Elohim, así lo ha establecido. Cuando Yeshua llama a Saulo para enviarlo a los gentiles, claramente establece un servicio diferente al que ya tenían Pedro y los discípulos. Amén. Y esto es bueno tenerlo bien en cuenta porque esto es lo que está trayendo mucha confusión. Mucha gente habla de que no puede haber dos cosas. Sí hay dos cosas. Sí hay dos ministerios. Sí hay dos servicios. Y uno es diferente al otro. Amén. Claramente, Saulo de Tarso nunca le exigió a ningún judío que no se circuncidara o que no circuncidara a sus hijos, porque ellos venían en su tradición y en sus costumbres, y Saulo no cambió nada de eso para el judío. Lo que Saulo sí hizo es que esa ley no se le podía imponer a los gentiles, que al gentil no se le debía circuncidar ni exigírsele circuncidar. Entonces claramente vemos que hay dos ministerios, y por eso Pablo en una carta dice: me hice judío para los judíos y me hice gentil para los. ¿Era Pablo hipócrita? No, simplemente entendía que había dos ministerios, un ministerio para los judíos, y conforme a los judíos se portaba, en ese ministerio de los judíos se portaba como judío, y en el ministerio para los gentiles se portaba como gentil. Amén. Y eso es bueno entenderlo porque para que no haya confusiones dentro de uno mismo. Amén. Pueden existir congregaciones judías, creyentes en Yeshua el Mesías, que guardan sus tradiciones, que guardan sus costumbres. Claro que sí. Y pueden haber congregaciones gentiles que no siguen las tradiciones ni las costumbres que guardan los judíos. ¿Sí o no? Según esto. No dos leyes, son dos ministerios. ¿Ah? Claro. Ahora, entendamos bien una cosa. El hermano habla que son dos leyes. No, es la misma ley. Simplemente que recuerde que la ley en el nuevo pacto cambia conforme a lo prescrito en la ley del primer pacto. Y si alguien dice como que cambia, claro que sí cambia. Cambiado el sacerdocio de la escritura, ¿cambiado qué? La Torá. Pablo entonces bajo qué mandamiento ordena a los gentiles que no se circunciden, si eso es de la ley? ¿Y por qué a los judíos sí se les permite que se circuncide y circuncide a sus hijos? Estamos hablando de una ley, pero dos ministerios. Uno viene ya bajo unas estructuras de mandamientos y de costumbres y de tradiciones, y el otro recién está viniendo no a ese primer pacto, sino viene al pacto de la gracia, de la libertad en Yeshua el Mesías. No, lo que hay que entender, una cosa que no podemos pasar por alto ahorita. Recuerde que la Torá fue dada para cumplirse ¿dónde? En la tierra prometida. Fuera de la tierra prometida no se puede cumplir la Torá. Y aún, mucho menos, en la tierra prometida no se puede cumplir la Torá si no hay sacerdocio y si no hay templo. Porque la Torá está asociada a esas cosas.
Entonces, claramente al Elohim, a nuestro Padre, cambiar el sacerdocio, también cambia la ley. Porque ahora la ley que Dios demanda no está asociada a la tierra, está asociada a la voluntad de Él, al amor a Él y al amor al prójimo. Las fiestas que se ordenaban por medio de la Torá, claramente ya hoy no se pueden celebrar como fueron ordenadas. ¿Por qué? Porque ya algunas de ellas han tenido ¿qué? Cumplimiento. Otras están pendientes. Pero aún las fiestas también estaban relacionadas a la posesión de la tierra. Amén. Pero si no estamos dentro de la tierra de Israel, entonces ¿cómo podemos cumplirlas? Entonces la ley es la misma, simplemente que hay algunos aspectos de la ley que han cambiado. Amén. Entonces Pablo ha entendido que su ministerio tiene que ver con la ley de Dios, aquella que aún se puede cumplir, y aquella que Dios manda a cumplir, y no con aquella que ya no se puede cumplir. Amén. Y no estamos hablando de que la ley está abolida, no, estamos hablando de dos ministerios. Amén. Claramente los judíos continúan y pueden continuar con sus tradiciones y sus costumbres, porque eso es su identidad, eso es su pueblo. Amén. No tienen por qué cambiar nada. Lo único que tienen que recordar que ya los sacrificios no son necesarios, porque ya lo que ya pesa no es como ellos la celebraban antes, sino que ahora pesa, ya se ha cumplido. Amén. Entonces hay que entender esas cosas, porque por eso es que hay mucha discusión y mucho debate. Sí. Ok, si una persona descubre, que es lo que está ocurriendo actualmente, si una persona descubre que es descendencia judía y que ahora no quiere relacionarse con la congregación gentil, sino que ahora quiere relacionarse con la congregación judía que cree, la Escritura le dice algo muy claro a aquel: al que Dios lo llamó, quédese como Dios lo llamó. Okay. Ahora, si una persona descubre que es descendencia judía y quiere asociarse con los judíos, tiene que circuncidarse. Que es lo que hizo Pablo con Timoteo. Amén, pero no con Tito, ¿verdad? Ahora, también la Escritura le dice a ese varón: si tú te circuncidas, estás obligado a guardar toda la Torah. Cosa que no va a poder cumplir, porque aunque quiera cumplirla, no va a poder cumplirla. Si realmente ha creído en Yeshua, no necesita circuncidarse, porque el Señor lo llamó así. Es algo innecesario, ya es que Él lo quiere hacer porque Él... Amén, porque si Dios lo llamó a la reconciliación estando incircunciso, ¿para qué circuncidarse? Amén. Ya es que Él quiera sentirse diferente a estos, y entonces, pero tiene esa aclaratoria. Amén. Claramente, y por otra parte, Saulo le dice a aquellos que quieren circuncidarse, que le dice: si vosotros os circuncidáis, de la gracia habéis caído. Eso es serio. Así que eso de estar mandando a la gente a circuncidarse, eso es contra la misma mandamiento, contra el mismo ministerio que el Señor ha establecido. ¿Para qué el Señor iba a establecer dos ministerios? Si el ministerio era uno solo, ¿para qué Yeshua de Nazaret llama a Saulo para que vaya a los gentiles? ¿Por qué no mandó a los 11? Y oblíguenlos a que se hagan judíos también, y oblíguenlos a circuncidirse, a que se circunciden. Pero ese no fue el mandamiento. Claramente tenemos que entender, y esto acabaría con mucha discusión. Hay dos ministerios, hay dos casas: la casa de Judá, la casa de Efraín. Un día Dios la unirá, pero por ahora no está unida. Espiritualmente estamos unidos en la fe, mas no en lo físico. Pero un día ya no hay nada. Aún Saulo lo dice, la Escritura lo dice: en Jesús el Mesías ya no hay judío ni gentil, nada. Somos uno solo. Eso de establecer
que tiene que ser así, de esta manera, porque así lo practican los judíos. Eso no es lo que realmente, no es revelación. Amén. Ellos pueden practicar como ellos han venido practicando sin cambiar nada. Claramente la misma fe le va a cambiar muchas cosas, porque un judío que realmente cree en Jesús el Mesías ya no puede hacer sacrificios. ¿Para qué va a hacer sacrificios? Amén. Ya no puede celebrar la pesa como lo celebran los otros judíos, porque para él ya su pesa ya fue sacrificada. Entonces, ¿hay cambios o no hay cambios? Hay cambios. Amén. Simplemente que hay una discusión que en realidad es inservible, eso de la discusión de la Torah y eso, si no se ve realmente como se tiene que ver. Amén. Entonces, claramente para estos hombres, para estos ancianos, sabían que Saulo como judío no violaba la Torah, como judío. Amén. Pero que en su ministerio hacia los gentiles, claramente él se comportaba diferente, porque el ministerio de los gentiles era diferente. Tanto así que ellos entienden que esto es lo más importante que se les ordena a ellos por ahora. Amén. Habrá cosas que se van entendiendo y se van comprendiendo en la medida que uno va adquiriendo conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, luego dice, versículo 26, entonces Saulo, y fíjate que Saulo es a partir de esto que él, ¿qué decide hacer? Recibir el consejo. Bueno, ustedes tienen claro lo que yo soy y lo que Dios está haciendo conmigo y con ustedes. Amén. Y dice él, entonces Pablo, tomando consigo a los varones al día siguiente, se purificó con ellos y entraba en el templo para informar del cumplimiento de los días de la purificación hasta que fue ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Amén. Ahora, aunque Saulo trató de hacer esto, fíjense bien que en lo que Saulo iba a hacer llevaba de por medio o conllevaba que él tenía que hacer sacrificios. Tenía que pagar los sacrificios para que estas personas pudieran terminar su voto. Porque todos estos sacrificios tenían que ver con votos. Estos votos tenían que ser con sacrificios. Pero vamos a ver si aún Saulo, siguiendo el consejo de ellos, si Dios se lo permitió o no se lo permitió. Amén. Pablo entró para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación de estos hombres y a esperar el turno para que los 7 días, para que entonces vinieran y presentaran el sacrificio y ya se cumpliera con el voto. Pero ¿qué pasó cuando Saulo va a presentar los sacrificios? ¿Qué dice la Escritura? Pero cuando iban a cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y echándole mano, gritaron: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la Torá y este lugar. Además, ha introducido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ahora, ¿es casualidad que estos hombres atrapen a Saulo antes de que se practique el sacrificio? ¿Qué nos quiere decir el Espíritu así? Amén. Amén. Ahora, claramente, ellos estaban queriendo guardar la Torah, porque creían, y así lo entendían. Recuerda que ellos tenían en Jerusalén la presión de los fariseos. Los fariseos tenían los ojos puestos sobre ellos, a ver si iban a apostatar de la ley o no. Y ellos así se dejaron guiar, que debían cumplir todo, tal como estaba escrito. Amén. Y por eso fue que llegaron a aconsejarle a Saulo esto. Pero aquí mismo, Dios mismo le está impidiendo a Saulo que haga eso, al permitir que él sea arrestado antes de que él presente los sacrificios. Porque la purificación tiene que ver con ¿qué? La purificación son bautismos. Es que la gente se bañaba y lavaba sus cuerpos y sus ropas. Amén. Eso es parte de la purificación. Pero ya los sacrificios era parte de quemar el cabello allá de todo esto. Amén. Entonces, claramente vemos que es el Padre mismo el que está impidiendo que Saulo practique estos sacrificios que para él lo más seguro era que ya eran ¿qué? Innecesarios.
pero que lo hace porque claramente quiere demostrar de que él no está en contra de la Torá, aunque muchas cosas de la Torá ya han cambiado para Saulo y para aquel que realmente entendía, amén, lo que Dios estaba haciendo por medio de él. Otra cosa que podemos aprender aquí en este versículo es el tema del templo y los gentiles. Si el pueblo judío vuelve a reconstruir o construye un tercer templo, digámoslo así, ¿va a poder un gentil entrar a ese templo? No. Eso es solo y exclusivamente para ellos. Amén. Ahora, hay están pidiendo mucha ayuda a los gentiles y a los creyentes para la reconstrucción del templo. Pero lo que no se les está diciendo es que ellos no van a poder entrar, así contribuyan. Y no estamos en contra de que la gente, el que quiera contribuir, que lo haga, si es que lo que quiere, si es lo que entiende que debe hacerlo. Amén. Pero claramente los gentiles, la gente, los que venimos de las naciones, a la fe en Jesús el Mesías, debemos entender de que en la construcción del templo no se nos permitirá entrar en ese templo. Habrá un patio externo para que la gente llegue como ahorita, que todo el mundo va al muro de los lamentos, y todo el mundo puede estar, gentiles y judíos. Pero a lo que es el recinto del templo, la gente no va a poder entrar. El gentil, el que no demuestre que es judío, no va a poder entrar. Amén. Sí. Claramente, si una persona se convierte al judaísmo y es aceptado por el judaísmo, ya como judío, porque hace la conversión de la circuncisión y todos los pactos que ellos hacen, pues claramente le van a permitir entrar. Amén. Pero eso es lo que debemos llegar a entender acerca del templo. Es algo que no tiene validez delante del Padre. Amén. Porque ya no hay sacrificio. Ahora, ahí estarían amén. Gracias, hermano. El punto del tercer templo es que para lo que viene a demostrar es claramente el completo rechazo de los judíos por Jesús el Mesías. Amén. El hecho de que los judíos construyan el tercer templo es la señal más clara del completo rechazo que los judíos hacen de Yeshua el Mesías. Amén. Porque el templo involucraría volver a levantar sacerdotes, volver a levantar un sumo sacerdote, que es el que va a poder entrar al lugar santísimo. Amén. Cuando ya Dios ha puesto a Yeshua el Mesías como sumo sacerdote, y no de un tabernáculo hecho por manos de hombres, sino del celestial de que está en los cielos. Amén. Ahora, la pregunta está, ¿permitirá Dios que los judíos construyan un tercer templo? Esa sería la pregunta. Pero para los gentiles que están colaborando con la construcción del templo, yo solamente les advierto, no crean que porque colaboran con la construcción del templo, ustedes van a poder entrar en ese templo. Y si quiere, pregúntele a los rabinos o a los judíos que conozcan, a ver si le van a permitir entrar a los gentiles en ese templo. Claro, aparte que no sería claramente un entendimiento claro de un creyente en Jesús el Mesías el pretender querer entrar al templo a ver los sacrificios y esas cosas. Amén. Ahora el punto es, cuando para el creyente en Jesús el Mesías se dice que ya el camino para la presencia del Señor ha sido abierta, habiéndose rasgado el velo que estaba protegiendo al lugar santísimo, y ahora al construir un tercer templo vuelven a construirse el velo y los dos lugares del Santo y el Santísimo. ¿Qué va a hacer un creyente en Jesús el Mesías viendo entrar a un sumo sacerdote
a un lugar donde la Escritura, que él solamente puede entrar, cuando la Escritura dice que ya todos tenemos entrada por el cuerpo de Yeshua a la presencia del Santísimo. Amén. Entonces claramente no, para un creyente no tiene ninguna lógica el hecho de que se construya o no se construya un tercer templo. Ahora, aquellos que quieran verlo de otra manera, es problema de él. Amén. Pero claramente, recuerde, lo más importante, la construcción de un tercer templo, lo que categóricamente está demostrando es el rechazo completo de parte del judaísmo y de los judíos a Yeshua, el Mesías, a Yeshua como el Mesías de Israel. Amén. Así que todo aquel que participe de eso, participa de lo mismo. Por eso dice la Escritura, no participéis en pecados ajenos. No te metas a hacer lo que no se te está llamando a hacer. Amén. Vamos a terminar esta porción para dar lugar para por la tarde. Dice, el 30 dice, así que toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, y prendiendo a Saulo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron inmediatamente las puertas. Pero mientras procuraban matarlo, se informó al tribuno de la cohorte que toda Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando inmediatamente soldados y centuriones, bajó corriendo hacia ellos. Entonces ellos, al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Saulo. Llegando el tribuno, lo arrestó y mandó a atarlo con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. O sea, primero se arresta y luego se pregunta. Amén. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y no pudiendo saber la razón del alboroto, ordenó que lo llevaran a la fortaleza. Porque así pasa aquí. Amén. Siempre que hay ese alboroto así, hay gente que se mete a hacer lo que ni sabe por qué está haciendo. Y por eso cuando le preguntan qué pasó, no, yo no sé, pues todos corrían para allá y todos golpeaban, yo también golpeaba. Amén. Amén. Y así pasa mucho. Dice que el 35 dice, y cuando llegó a las gradas, tuvo que ser llevado en vilo por los soldados a causa de la violencia de la turba, porque la muchedumbre del pueblo lo seguía gritando, quita a este. O sea, quiere decir que, en otras palabras, mátalo. Amén. Así que vamos a parar allí, vamos a dejar a Saulo allí en vilo, siendo llevado por las gradas por los soldados romanos, para entrar a la guardia, al lugar donde los romanos, para protegerlo, y luego por la tarde entonces continuaremos con las porciones que siguen. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a